Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que veamos cómo es el diseño en el paradigma lógico. En líneas generales hablamos de diseño como el proceso en el cual definimos componentes, las responsabilidades que tiene cada uno de los componentes y cómo se comunican con los demás componentes de nuestro sistema. Ahora bien, ¿qué implica definir un componente? Dependerá de las abstracciones que nos propone cada uno de los paradigmas y de cómo lo diseñemos. Te presentamos a continuación algunos ejemplos de decisiones de diseño que hay que tomar a la hora de trabajar en el paradigma lógico. La primera que queremos contarte es cómo vamos a hacer la definición de nuestros hechos en la base de conocimientos. Por ejemplo, si queremos marcar que determinadas personas jugaron con juegos, lo podemos hacer a partir de predicados individuales, como tenemos aquí a la izquierda, o bien con el formato de lista, como lo tenemos a la derecha, en la cual aparece una única fila que marca que Pablo jugó con rastis y bloques. ¿Cuándo nos conviene trabajar con el formato de listas? Por ejemplo, si necesitamos saber si primero Pablo jugó con rastis y luego con bloques, es decir, cuando el orden en el que estamos trabajando los elementos que conforman la lista es importante. Por el contrario, cuando el orden no es importante, o bien cuando no sabemos si es importante, los predicados individuales son más fáciles para trabajar dentro del paradigma. Y una heurística o regla a la hora de diseñar nos dice que si tenemos dos alternativas en la cual ninguna se saca demasiada ventaja sobre la otra, en ese caso elegimos la variante más simple. Y otra decisión importante en el diseño lógico es elegir la cantidad de individuos que participan dentro de una relación, es decir, la aridad. En el diseño de estructuras del paradigma lógico aparecen los functores. La alternativa a dichos functores son los predicados que tienen no solamente distinta aridad, sino también distinto nombre. Fíjense que en este caso podemos tener dentro del mismo predicado de aridad 2 functores que representan fotos y figuritas de un álbum y podemos asociarlo con un individuo Teresa. Entonces, a la hora de trabajar con, por ejemplo, pattern matching, no es demasiado complejo para la persona que diseña saber cuántas cosas valiosas tiene Teresa, donde una foto con más de 3 personas podría ser valiosa, una figurita de alguien que salió campeón mundial es valiosa, etc. Los functores foto y figurita participan dentro de la relación tiene, que es el que lleva la delantera y el que vamos a utilizar para hacer las consultas. En cambio, si nosotros pensamos en figurita y foto como predicados, ellos son los que van a disparar las consultas, ¿no? De figurita y de foto. Y además vamos a tener una cierta indirección a la hora de trabajar con el pattern matching para obtener las cosas valiosas. La inversibilidad es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar dentro del paradigma lógico. Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos que vamos a admitir como inversibles dentro de una relación? Y dado que diseñar implica tomar primitivas de la tecnología que estamos trabajando, hay ciertos predicados que vienen con Prolog que vamos a utilizar y otros los vamos a construir nosotros. Eso es parte de lo que tenemos que decidir a la hora de diseñar. Y un tema en el que no ahondamos demasiado dentro de la cursada es la normalización de la información para evitar posibles inconsistencias. Fíjate que acá estamos diciendo que Mayu, Nico y Alf se fueron a Villa Pegüeña, pero Pegüeña está escrita de 3 maneras distintas, con lo cual la agrupación va a ser bastante difícil de lograr. Una alternativa a eso es la normalización, es decir, asignamos un identificador unívoco para Villa Pegüeña, en este caso el 1, y ese 1 va a participar de esta relación vacaciones en el segundo argumento. Esto evita la redundancia de información y permite que tengamos una información lo suficientemente consistente. Pero bueno, es parte de las decisiones de diseño que debemos tomar. Volvamos a un ejemplo de videos anteriores, donde queremos saber si una persona terminó un cierto año universitario. Eso implica que debe haber aprobado todas las materias de dicho año. Tenemos un predicado nota que relaciona alumno, materia y la nota que sacó. Fíjense aquí que tenemos un análisis de los componentes que participan dentro de la resolución de este requerimiento,
donde en azul estamos marcando los predicados que ya vienen con Prolog y en gris los que construimos nosotros, lo que habíamos dicho anteriormente. Cuando diseñamos, una parte importante es hacer aparecer abstracciones de nuestro negocio. Por ejemplo, la idea de una persona que aprueba una materia, algo que aquí está un poco escondido porque nos concentramos demasiado en la implementación. Fíjense en cambio que si nosotros reemplazamos esa parte por un nuevo predicado que se llame aprobó, que relacione un alumno y la materia, ya terminó año tiene otro color. Es decir, es más fácil entender que para todas las materias de un año el alumno tiene que haber aprobado dichas materias. Y además vamos a construir el predicado aprobó de Aridad 2 que relaciona una persona y una materia, en la cual una persona habrá aprobado una materia si su nota es mayor o igual a 6. Fíjense entonces que además de Japa pudimos hacer aparecer un predicado que podemos reutilizar en otro contexto. Y si bien nosotros hicimos un cambio en el código, en la implementación, hay en realidad un cambio importante en nuestro diseño. Fíjense que nosotros pasamos de esta solución a esta otra en la cual aparece un nuevo componente creado por nosotros que es a su vez utilizado por el predicado for all. Es decir, hay un cambio en nuestra disposición del diseño. ¿Hay acoplamiento entre terminó año y nuestro predicado aprobó? Sí, fíjense que hay una flecha que parte desde aquí y llega a este componente. Es decir, un cambio en aprobó podría eventualmente causar un impacto en terminó año. Pero por otra parte, eso no es algo malo. Nosotros necesitamos tener acoplamiento entre ambos componentes para poder resolver nuestro requerimiento. Nos piden un pequeño cambio. Tenemos que registrar las notas con los desaprobados. Es decir, que nuestro predicado nota pasa a ser ahora un predicado que sigue teniendo aridad 3, pero que relaciona persona, materia y lista de notas con los aplazos. Esto implica una serie de cambios en nuestros componentes. Veamos cuáles son los que se van a ver afectados y cuáles no hace falta tocar nada. El predicado aprobó relaciona alumno y materia. Necesita trabajar con las notas. Entonces, ahora ya no tenemos una única nota, sino que tenemos varias notas. Dado que incluimos los aplazos, se supone que la última nota es la nota más alta. Es decir, si está aprobada la persona, la última nota tendría que ser la nota de aprobación. Entonces, vamos a utilizar el predicado que viene con Prolog, last, que relaciona una lista con su último elemento. Ahora sí, hacemos aparecer la incógnita nota, que antes estaba asociado a este predicado nota, ¿sí? Y nota con mayúscula debe ser mayor o igual a 6. Entonces, este cambio de las notas afectó en nuestro predicado nota de aridad 3 y además en el predicado aprobó. Ahora bien, ¿es necesario tocar algo dentro del predicado terminó año? No, afortunadamente no tenemos que tocar nada. Lo repasamos en este diagrama de componentes, donde vemos que el cambio que disparó nota afectó a aprobó, pero ahí se queda ese cambio, ¿no? Queda aislado dentro de este círculo rojo, mientras que terminó año y materia no se ven impactados. En términos de acoplamiento, fíjense que lo que disparó el cambio en aprobó fue el hecho de modificar el tipo del tercer argumento para nota, donde pasamos de tener un individuo que era un número a un individuo que era una lista. Eso requirió un pequeño cambio dentro de aprobó, pero aun cuando hay acoplamiento con terminó año, este no se vio impactado. Hablaremos ahora de los code smells dentro del paradigma lógico, que son ciertas soluciones que presentan desventajas en el diseño porque, por ejemplo, no utilizan correctamente los conceptos del paradigma, o bien porque son un compromiso evidente en el mantenimiento futuro de nuestra aplicación, o bien porque le faltan abstracciones que el negocio está necesitando. En particular, existen varios code smells asociados al predicado findAll. Recordemos que findAll es un predicado que es útil para
poder trabajar con totales, cantidades, promedios, sumatorias en general de individuos que satisfacen una consulta, o bien para obtener una lista de soluciones para un requerimiento, porque es algo que el motor no me da. Es decir, si yo tengo un predicado individual que, por ejemplo, me da las notas de una persona, no puedo calcular el promedio si los predicados se trabajan en forma individual. Fíjense este ejemplo en el cual tenemos ciertos tragos y bartenders que preparan dichos tragos. Queremos saber si alguien prepara un determinado trago. Para que el predicado sea inversible, trabajamos con un predicado generador trago, pero acá viene la cosa interesante para contar. Nosotros queremos saber si alguien prepara un determinado trago. Entonces, la estrategia que estamos tratando de verificar por la existencia es incorrecta según el paradigma. Es decir, no tiene sentido que obtengamos la lista de todos los bartenders que preparan dicho trago y luego verifiquemos que la longitud sea mayor a 0. Esto sí funciona, pero no está respetando la idea del paradigma. Para saber si alguien prepara determinados tragos, por supuesto que aparecerán la margarita, solero, Sex on the Beach y caipirinha. Pero es algo que se resuelve de una manera muchísimo más simple, ¿no? Porque esto mismo lo podemos obtener verificando la existencia, ¿no? Es decir, si lo que queremos, fíjense que acá yo tengo esta consulta, ¿no? O sea, esta consulta es la que nosotros queremos en cuestión resolver para nuestro predicado, ¿no? Entonces, saquemos todo lo que no es necesario, incluso nuestro predicado generador, dado que prepara es un hecho y nos puede servir como predicado generador. Y dado que bartender queda como variable única, ¿no? Una variable singleton, la vamos a pasar a una variable anónima. Entonces, hagamos make y volvamos a pedir la misma consulta. Fíjense que una vez más tenemos los mismos resultados, pero verificando existencia, algo muchísimo más copado. Incluso si te molesta que se repita solero, lo que podés hacer es trabajar con el predicado distinct. Recordemos, ¿no? Acá de aridad 2. Para hacer make y luego nuevamente repetir la consulta que funciona de maravillas respetando las reglas de nuestro paradigma. Repasemos entonces, si quiero verificar que existe al menos un individuo para el que se cumple una consulta, lo que tengo que hacer es concentrarme únicamente en dicha consulta. En este segundo caso tenemos algo similar, que es la verificación de la no existencia. Si queremos verificar que nadie prepara un determinado trago, no es esta la mejor estrategia para lograrlo. Es decir, buscar la recolección de todos los bartenders que preparan un trago y verificar que esa lista es 0, no es por ahí, ¿sí? Vamos a verificar aquí que nadie prepara un trago, ese trago es la caipirosca, ¿sí? Que la vemos aquí. Ahora, en lugar de hacer esa pregunta, que está muy asociada a paradigmas como el imperativo, ¿no? El hecho de recorrer una lista, poner un flag y eventualmente verificar que ninguno lo cumpla dejando el flag en true. En lugar de hacer eso, vamos a pensar más en términos de lógica, ¿no? Donde lo que yo estoy queriendo decir es, no es cierto que alguien prepara dicho trago. Como sabemos, todas las incógnitas que llegan al NOT tienen que estar ligadas, porque por principio de universo cerrado no podemos saber cuáles son los tragos que no cumplen algo, ¿no? O sea, no tenemos el universo a menos de que explícitamente nosotros pongamos este predicado generador. Entonces, ahora sí, tenemos un make
que recarga la base de conocimientos y preguntemos ahora cuáles son los tragos que nadie prepara. Fíjense que la solución es mucho más simple y utilizando reglas de lógica. Repasemos entonces, cuando nosotros queremos verificar la no existencia, lo que tenemos que hacer es simplemente negar la consulta de lo que nosotros estamos queriendo conseguir y, por supuesto, unificar previamente cualquier incógnita antes del not. Si quiero conocer los individuos que saben preparar un determinado trago, hay veces en los que uno se puede ver tentado de hacer esto, ¿no? Vamos a hacer un find all de prepara bartender con el trago que era el solero y nos vamos a quedar con todos los bartenders. ¿Sí? Esto lo que nos da es la lista, ¿no? Juana y Lisandro. Si los queremos tener de manera individual, uno podría continuar el find all y disparar luego un member, ¿no? Member, recordemos que viene primero el elemento, ¿no? Como podría ser bartender solero en la lista de bartenders, ¿sí? Esto nos daría, fíjense, Juana y Lisandro, ¿sí? Ahora bien, lo que estamos haciendo nuevamente no tiene que ver con el paradigma, porque estamos innecesariamente construyendo una lista para luego volver a desmembrarla, es decir, son operaciones inversas, find all y member. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo más sencillo que el paradigma lógico nos deja, es decir, Prolog nos permite hacer esa misma consulta directamente. ¿Quiénes son los bartenders que preparan el solero? Y ahí los tenemos, Juana y Lisandro. En resumen, si quiero saber qué individuos satisfacen una consulta, en lugar de find all y member, utilizo directamente la consulta. Hicimos algunos cambios en nuestra base de conocimientos, nos quedó esta lista de 4 tragos y tenemos toda esta gente que sabe preparar tragos y son bartenders. Solamente Juana y Lisandro ganan bien. Queremos resolver el siguiente requerimiento, un trago que es copado si todos los bartenders que lo preparan ganan bien. En este approach que nosotros estamos tratando de resolver, lo que hacemos es obtener la lista de las personas que preparan un determinado trago, luego saber cuál es la lista de personas que ganan bien y lo que estamos pidiendo acá es que todos los individuos que preparan el trago tienen que ganar bien, es decir, verificamos que estén en ambos conjuntos. Hagamos la prueba, o de un make, de que el único trago copado termina siendo el solero, dado que el solero lo preparan Juana y Lisandro. Todos los otros tragos los preparan algún bartender que no cobra bien, no gana bien. Pero el problema está en lo innecesario de construir listas para luego armar for all de estos members, ¿sí? Que tenemos aquí. Porque la solución es bastante más sencilla. Si lo que nosotros queremos es determinar que un trago es copado porque todos los bartenders que lo preparan ganan bien, esto significa que para todo bartender que prepara ese trago, es decir, para todo bartender que prepara ese trago, donde el bartender era la persona, esa persona gana bien, es decir, gana bien bartender. Solamente me falta aquí la coma. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los find all? No los necesitamos, ¿sí? Porque es mucho más simple la solución de la manera en que lo acabamos de plantear. ¿Sí? ¿Para qué queremos obtener una lista para luego verificar que todo elemento de una lista está en la otra? Si justamente for all lo que hace es eso. Entonces, hagamos make nuevamente y tras recargar la base de conocimientos, verificamos que
el único trago copado sigue siendo el solero. Repasemos entonces, si quiero saber si todos los individuos que cumplen una consulta satisfacen también otra, directamente trabajo con el predicado for all. Vamos a resolver un requerimiento que nos va a sacar de la tónica en la cual parece que el uso de find all con member siempre está mal. No es siempre así, pero este es un caso interesante para contarles. Tenemos esta lista de personas y los lugares a los que cada persona se va a ir de vacaciones. Lo que queremos nosotros es armar la lista del itinerario donde todas las posibilidades se puedan contemplar. De manera que, por ejemplo, si Alf va a irse a estos 3 lugares, podría comenzar su viaje en Villa Pegüeña, luego ir a San Martín de los Andes y por último terminar en Cabiahue. O bien, comenzar en Villa Pegüeña, luego pasar por Cabiahue y por último terminar en San Martín de los Andes. O bien, comenzar su viaje en San Martín de los Andes, luego ir a Villa Pegüeña y por último ir a Cabiahue. Y así sucesivamente. Con la interesante cuestión de que Mayu se va a 2 lugares, es decir, la cantidad de lugares a los que se va cada persona es distinta, es dinámica, entonces no puedo fijarla en una cantidad conocida de lugares. Acá tenemos hasta el momento este predicado a medio terminar que por el momento no me da las permutaciones, es decir, me da por ahora una única solución con la lista de lugares a los que se va una persona. Vamos a hacer entonces algunos cambios. Sabemos aquí que nuestro itinerario tiene que tener la lista de lugares permutada. Con lo cual vamos a darle un nombre de más alto nivel o más asociado al negocio, que será el itinerario. Esta sí es la lista de lugares a los que nosotros queremos ir, así que eso está perfecto. ¿Qué tenemos que hacer aquí una vez que tenemos la lista de lugares conocidos? Bueno, hacer la permutación. Entonces, dada una lista de lugares conocidos, nosotros vamos a tener un itinerario. Bueno, para resolver la permutación de los lugares, nuestro caso base será la lista vacía. Dado que si no tenemos lugares a donde ir, bueno, el resultado será que no tenemos un itinerario para marcar. De lo contrario, si nosotros queremos ir a algún lado, lo que tenemos que hacer es, bueno, aprovechar esta lista de lugares y de esa manera nos vamos a quedar con algún lugar, ¿sí? ¿Cómo obtenemos ese lugar? Mediante el predicado member, ¿sí? Entonces acá, indirectamente, porque no es exactamente igual que en los otros casos, donde el find all estaba seguido inmediatamente por un member, aquí el find all está seguido de un predicado recursivo que en su caso recursivo tiene un member. Es un poquito diferente, ¿sí? Pero por las dudas me interesaba contártelo. Ahora bien, este member, ¿qué va a relacionar? El lugar que nosotros estamos buscando dentro de la lista de lugares que es conocida. Entonces, aquí tenemos ya en la cabeza del itinerario este lugar. Entonces, si ya forma parte de nuestra solución, lo que tenemos que hacer aquí es sacar el lugar de los lugares conocidos. Entonces, nos va a quedar un resto, ¿sí? Es decir, el resto de la lista sin ese lugar. Yo lo llamo resto lugares. Y por último, lo que tenemos que hacer es continuar nuestro predicado recursivo con ahora el resto de los lugares, ya no lugares, y lo que yo voy a llamar itinerario aquí, ¿no? Ese itinerario que se forma con la llamada recursiva es el que va a formar la cola de mi predicado permutar. Bien, el predicado sacar también es un predicado recursivo que tiene aridad 3. Cuando yo llego a la lista vacía, no me importa qué elemento quiero sacar, eso se relaciona con la lista vacía. Por otra parte, lo vamos a pensar como una función. Si yo quiero sacar un elemento en la segunda lista, ¿no? O sea, como no puedo sacarlo porque nuevamente estamos dentro de un paradigma que no propicia el efecto colateral,
Lo que nosotros queremos hacer aquí es en realidad nuestro segundo caso base. Cuando nosotros queremos sacar un lugar del resto de los lugares, porque está como cabeza de esta lista, lo que nosotros hacemos es simplemente ignorar la cabeza en la tercera lista, ¿no? Y lo que hacemos es directamente devolver la cola, asumiendo que, por supuesto, no hay lugares repetidos. Y por otra parte, lo que hacemos aquí es tener, ahora sí, la cláusula recursiva, en la cual mientras no encontramos ese lugar, debemos seguir iterando. ¿Sí? Para lo cual, verificamos acá explícitamente que el lugar es distinto que el otro lugar y hacemos la llamada recursiva. Separando nuevamente aquí cabeza y cola y haciendo la llamada con las colas respectivas. Recargamos nuevamente y preguntemos por el itinerario de Alf. Fíjense ahora cómo cada una de las respuestas se van permutando correspondientemente. Acabamos de implementar el predicado permutation que ya viene con Prolog y que te invitamos a conocer. Otro de los clásicos code smells es la doble negación, es decir, cuando estamos definiendo un predicado en términos de not más de una vez. Por ejemplo, en este caso estamos viendo como una golosina deseada es la que no podés encontrar una persona que no la compre. Podemos ver que las gomitas son una de las golosinas deseadas, porque todos la quieren comprar. Ahora bien, fíjense que es mucho más fácil decir que para toda persona, esa persona quiere comprar una golosina, que decir que no es cierto que existe una persona que no quiera comprarla. Esa doble negación nos complica la vida a la hora de entender qué es lo que estamos resolviendo. Entonces, reemplacemos esa doble negación por un for all directo, que además necesita muchos menos paréntesis. Solo requerimos un predicado generador para golosina, para asegurarnos de que llegue ligado antes del for all. Dentro del for all, persona tiene que ser nuestra incógnita. Entonces, hagamos make para recargar nuestra base de conocimientos y veamos que en nuestra nueva solución también son las gomitas la golosina deseada y lo único que hicimos fue refactorizar, es decir, no cambiamos la lógica, pero simplificamos nuestra solución. Otro de los clásicos code smells es utilizar nombres poco expresivos, tanto para nuestras variables como para nuestros predicados. Importante es que no solamente no utilicemos variables de una o pocas letras, sino que además las incógnitas y los nombres de los predicados revelen la intención que están cumpliendo dentro de nuestro requerimiento. Fíjense aquí que por más que renombremos cumple cond a cumple condición, eso no nos va a ayudar a entender qué es lo que el negocio necesita. Entonces, a la hora de definir nuestros nombres, busquemos conceptos que estén asociados al dominio que estamos resolviendo para ayudar al mantenimiento posterior. Veamos cómo este requerimiento nos muestra claramente lo que es la duplicación de ideas aun cuando el código no sea exactamente el mismo. Una ciudad es interesante si es antigua y además si la cantidad de bares y de museos copados son mayores a 10. En general hablamos de lugares copados. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo aquí? Bueno, por un lado hacemos por separado la búsqueda de bares copados y de museos copados. Luego eso nos obliga a relacionarlos mediante el predicado length y luego hacer la sumatoria para luego verificar que sea mayor a 10. ¿Qué pasa si aparecen nuevos puntos de interés? Bueno, tenemos que agregarlos acá, ¿no? Estadios de fútbol copados, restaurantes copados, etc. Y luego nuevos predicados length que se van a sumar acá para luego hacer la sumatoria completa y verificar que sean mayor a 10 o a cualquier otro número. Es decir, lo que aparece acá es que si bien no es exactamente el mismo código, la idea de trabajar con find all y luego hacer la sumatoria con length se va repitiendo. ¿Cómo podríamos evitar esto? Bueno, lo que podríamos decir en general es que no me importa tanto si son bares o museos en este punto, ¿no? O sea, en el punto de
buscar la ciudad interesante, lo que yo más bien querría es que, dado un punto de interés de una ciudad, ¿no?, que se relaciona con una ciudad y un punto de interés, y ese punto de interés tiene que ser copado. Entonces, lo que me va a interesar aquí es el punto de interés que sea copado. Para eso agrego una nueva condición. Punto de interés copado. Y como resultado lo que voy a obtener son todos los lugares copados. Eso es una lista, sin dudas. Entonces, lo que deberé hacer aquí es relacionar mediante el predicado length lugares copados con cantidad de lugares copados, que lo tengo acá, en esta variable. Ya no necesito hacer la sumatoria, porque lo que estoy pidiendo aquí, en el find all, es que me relacione cuáles son todos los puntos de interés copados. ¿Cómo vamos a resolver este punto de interés copado? Mediante pattern matching, por supuesto. Entonces, ya no me interesa definir un bares copados, ¿sí? Solamente digo que un punto de interés es copado para un bar y aquí lo termino de cerrar. Si la cantidad de variantes de cerveza, no Kant bar ser, que es bastante difícil de acordarse qué hacía, si la cantidad de variantes de cerveza es mayor a 4, ¿sí? De la misma manera, dijimos acá que un punto de interés copado, en el caso del Museo de Ciencias Naturales, directamente se cumple, ¿no? O sea, mientras sea un museo de ciencias naturales, es copado, ¿sí? Y fíjense acá cómo se redujo drásticamente la necesidad, por ejemplo, de relacionar el punto de interés con la ciudad. Desapareció la idea de la ciudad, porque lo que nos importa aquí es saber si el punto de interés es copado. La relación con la ciudad se da ahora aquí, en ciudad interesante. Entonces, de esa manera redujimos la necesidad de duplicar la idea una y otra vez, ¿no? Para encontrar los museos copados, hacemos un find all y luego un length. Para buscar los bares copados, hacemos un find all y luego un length. Y luego los sumamos todos. Acá estamos sumando en forma polimórfica cada uno de los puntos de interés. Y así eliminamos la duplicación. ¿Cómo funcionó el refactor que hicimos para evitar la duplicación? Extrajimos la parte común, que era el find all, y separamos el predicado polimórfico, que requería un tratamiento específico, para saber cómo eran los puntos de interés copados en cada uno de los casos, bares y museos. Otro de los casos de duplicación es lo que nosotros llamamos lazy predicate, es decir, un predicado que lo único que hace es llamar a otro predicado con la misma cantidad de parámetros. Como en este caso, está complicado y persona complicada son abstracciones que están duplicadas porque cumplen la misma funcionalidad. La solución en el refactor es eliminar una de las dos abstracciones y quedarnos con una sola. Otro de los code smells bastante frecuentes es el uso de incógnitas que no son necesarias y que implican una indirección redundante. Fíjate acá, por ejemplo, que estamos pidiendo que esta incógnita cantidad de vidas sea exactamente 0. Es decir, lo que podríamos hacer es directamente al refactorizar, trabajar con pattern matching ese valor y eliminar la definición innecesaria de la incógnita. Para este último code smell, fíjense aquí que estamos tratando de resolver este requerimiento, que es ¿qué comidas puede comer Analía? Para eso lo que estamos pidiendo es que todos los ingredientes de la comida no sean carne, huevo ni leche. Ahora bien, carne, huevo y leche no son individuos que participan dentro de una relación. No hay aquí una relación contiene que hable de ingrediente y elemento, sino que el nombre del predicado es contiene carne, contiene huevo o contiene leche. Esto es lo que nosotros podríamos llamar como hardcoding, ¿sí? Es decir, ubicar dentro del nombre del predicado un valor fijo
y es algo que después cuesta más cambiar, algo más difícil de readaptar para que el código haga cosas distintas. Por el contrario, cuando nosotros parametrizamos o customizamos, podría ser una relación de aridad 2 que relacione un ingrediente con un elemento. Por supuesto, eso es mucho más flexible, pero tiene un costo que es importante analizar a la hora de desarrollar una solución. El refactor parece ser obvio, pero antes hay una cosa importante y es que está faltando una abstracción de más alto nivel. Lo que Analia puede comer es cualquier comida que sea tolerable para una persona vegana. Entonces acá falta el concepto de veganismo. Y entonces ahora sí, si yo entiendo que toda comida tiene ingredientes y que los ingredientes deben ser aptos para vegano, eso es una solución bastante más fácil, primero, de entender, segundo, de mantener y, bueno, y además, tercero, que no estamos hardcodeando esos valores, ¿sí? De todas maneras, fíjense lo interesante, ¿no? Apto para vegano está hardcodeando un concepto que podríamos parametrizar, que es vegano, ¿no? Porque podríamos tener distintas dietas alimentarias y para hipertensos, diabéticos, celíacos, etc. ¿Sí? Entonces, siempre hay una oportunidad para parametrizar y para mejorar. Lo importante a la hora de hacer el refactor es no pasarnos de la rosca, ¿no? Para poder llegar a cumplir con metas cumplibles. ¿Para qué hemos aprendido los code smells y las técnicas de refactoring que mejoran nuestro diseño? Por supuesto que para que las apliquen en sus exámenes y trabajos prácticos, pero también porque esta es básicamente la forma en la que se desarrolla software hoy en día, en el cual tenemos que hacer iteraciones cortas para poder hacer entregables a nuestros usuarios, que tienen que validar el software que nosotros vamos construyendo día a día, y esas iteraciones deben ser cortas y basadas en test unitarios automatizados para garantizar que los cambios no sean dramáticos. Eso nos garantiza que tenemos una forma de poder marear nuestro software y acomodar el diseño a los requerimientos que cambian todos los días. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.